Vamos a ir a otro ámbito de la información que tiene que ver con una iniciativa muy interesante que parte del senador colorado Gustavo Zubia, que presentó un proyecto de ley que penaliza con 3 meses a 2 años de cárcel a quienes participen de picadas de autos y motos. La iniciativa, que ingresó a la Comisión de Constitución y Código del Senado, consiste en una modificación del Código Penal y establece la creación del delito de participación en competencias vehiculares no autorizadas. El que en carreteras, calles, vías de tránsito en general y en lugares no autorizados expresamente participare de carreras u otro tipo de competencia valiéndose de un vehículo con motor será castigado con pena de 3 meses a 24 meses de prisión. Zubia, como ustedes saben, abogado y es fiscal, planteó en la exposición de motivos del proyecto de ley: las picadas se sancionan por la ley de faltas, con penas de 9 a 30 días de trabajo comunitario, algo que entiende insuficiente porque hay ocasiones que esas acciones terminan con la muerte de personas. Vamos a conversar precisamente con el senador Zubia. Muy buenos días, ¿cómo le va, Zubia? Buenos días, Cadimar. Bien, muy bien. Muchas gracias por la llamada. Me alegro. Bueno, usted plantea esto realmente muy interesante y que hemos recibido mensajes al respecto. Dice, por alguien, nos decían algunos mensajes, alguien por fin que le clava el diente al tema. ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Salió de la gente de estos planteos como nos llegan a nosotros, senador? Surge sola de la información periodística de los abusos permanentes y además constatados por mis propios ojos acá en Montevideo, abusos permanentes en materia de picadas. Sucede como en todo el sistema penal, usted ya me ha escuchado y ha hablado con usted decenas de veces, lo absurdo que tenemos un sistema penal que una persona pone en riesgo la vida de los demás o cercena la vida de los demás mediante picadas absurdas de 120, 150 kilómetros en ciudad, una barbaridad. Y como siempre, la respuesta uruguaya es una respuesta de 9 a 30 días de medidas sustitutivas o sociales de sanción, de las cuales la persona se imaginará que comete la falta, que hoy es una falta, no es un delito, la persona que comete la falta, no quiero decir una mala palabra al aire, pero se la imaginan, se ríe de la imposición de una sanción. Y eso cuando se persigue. Después tenemos todo el problema administrativo de la no persecución de estas conductas, como sabemos que existen. Acá en Montevideo, concretamente en la Rambla costanera, sobre el Río de la Plata, a la altura del el departamento, casi llegando al departamento de Canelones, se realizan picadas y yo he visto una concentración de centenares de personas dando aliciente y gritando con motores rugiendo y como si fuera una pista de Indianápolis en la noche de los viernes o los sábados se realizan, así que las autoridades saben dónde está el problema, pero vamos a poner una sanción un poquito en serio. A ver, para los que dicen pobrecitos, siempre sancionamos a los pobres, jóvenes, indefensos, no. Acá estamos sancionando personas que poseen vehículos importantes. El último que atropelló y mató a 2 personas por el accidente de tránsito en la calle Propio, sacamos de video, tenía un vehículo BMW, si mal no recuerdo. Exacto. Y bueno, no es un pobrecito desgraciado, por supuesto es mucho mejor que el mío, que es un Volkswagen, así que no son los pobrecitos, no son los desgraciados, no son los que no comen, eso para parodiar un poco el discurso simplón que tiene muchas veces determinada orientación política. Bueno, son personas de buen caudal adquisitivo, generalmente los que participan de estas picadas, y la sanción, como siempre, es ridícula frente a esto. ¿Quiénes lo controlarían? ¿Quiénes controlarían las picadas, Zubia? Y policía y inspección de intendencia. Policía e inspección de intendencia. Si es un delito, perfectamente la autoridad policial es la que tiene la obligación de controlar. Pero desde ya le adelanto las dificultades para hablar lo más sano posible, porque hay, como pueden haber muchas ulterioridades, de las dificultades que van a tener para ese control.
porque adentrarse en un grupo de centenares de personas para proceder a la detención de quienes están haciendo ese tipo de ostentación de velocidad en el vehículo no es fácil. Hay todo un trasfondo de hasta dónde la autoridad policial quiere realizar un tipo de operación con los consiguientes trastornos y la consiguiente aplicación de la fuerza probablemente, porque no es sencillo a un grupo de centenares de personas ingresar y operar. Esto sí, sin perjuicio de los vehículos independientes, sí. No, porque acá no solo los inspectores de tránsito, también la policía, la fiscalía, ¿hasta qué punto es viable una coordinación en ese sentido? Porque mucha gente se queja de que sabe dónde son las picadas. Digo, acá tenemos ejemplo, acá en la zona, desde hace tiempo, y no se actúa. Dice, sabe que están haciendo picadas, yo que sé, en Lorenzo Valle Pacheco, en la avenida Lorenzo Valle Pacheco, en la Rambla Claudio Williman, y lo hacen a los ojos de todo. Digo, ahí en Montevideo también sabemos, yo el otro día venía de la capital el domingo, saliendo por la Rambla, a la altura de Carrasco, antes de llegar al Hotel Carrasco allí, había una cantidad de vehículos, no estaban haciendo nada en ese momento, pero no sé si más tarde, porque ¿cuál era el motivo de ese núcleo de vehículos y personas, no? Sí, de por sí ya impiden el tránsito vehicular en las zonas donde están preoperando. Pero, Cadimar, Uruguay 2025, vamos a situarnos. ¿La autoridad se quiere ejercer? ¿La autoridad policial muchas veces se quiere ejercer? Donde se saben que se cometen delitos, ¿hay interés en operar? Bueno, ahí tenemos quizás un tema para otra nota. Yo soy muy crítico de una actitud del Ministerio del Interior jugando a la más sencilla, jugando a la más cortita. Y esto no es solamente de un Ministerio del Interior ahora del Frente Amplio, no. También lamentablemente fue de la coalición y así lo pedía y lo gritaba, y hace 20 años que vengo gritando de que tenemos la actitud condescendiente, permisiva, y cuando seguimos así nos damos cuenta que usted mira para el costado y en qué actividad ve una proactividad intensa para combatir el delito. Y no existe. Existe más bien la tendencia a no me meto para evitar ulterioridades, pero ese es el problema de cómo se va a aplicar la norma. Claro. La norma aplica, yo estoy proponiendo para transformar en delito de 3 a 24 meses de prisión. Es un delito de peligro, y lo que está en peligro son las vidas humanas. A ver si nos entendemos. Se pone en peligro la vida humana o se cercena, como ha sucedido últimamente. Así que bien amerita considerarse un delito de peligro, como es el delito de incendio, como hay otros delitos de peligro vinculados a generar caos. Bueno, son delitos que ponen en riesgo la vida humana y tiene que ser sancionado como delito. Hasta ahora la ley de falta permite el retiro de vehículos, y usted decía una falta ahí que mencionaba, pero eso no logró resolver el problema. ¿Considera que quienes participan de estas prácticas ven la cárcel como un riesgo real si se aprueba este proyecto? Pero, mi amigo, para ver la cárcel como un riesgo real usted tiene que ponerse 3 pares de lentes. A ver, Cadimar, vamos a entendernos, hablemos el mismo lenguaje. Usted sabe que un primario cae en la cárcel por un hurto, inclusive agravado, y no va a prisión. Tiene que ser varias veces haber caído para recién, después de un proceso abreviado en el cual se le rebaja la pena, en el cual tranza con el fiscal, en la cual saca los mayores beneficios, para ir a la cárcel efectivamente usted tiene que ser ya un viejo conocido del sistema judicial y fiscal. Nadie en este momento, lamentablemente, pueden haber excepciones, pero la cárcel no es una amenaza para personas que dicen yo me defiendo, yo pacto, yo arreglo, proceso abreviado, meto abogado, soy primario. Bueno, la cárcel lamentablemente, y digo lamentablemente porque eso lo sufren los ciudadanos de bien, ese sistema en este momento permeable absolutamente. Así que hoy no tenemos, hoy tenemos de 9 a 30 días de trabajo comunitario. Lo mandan, usted puso en riesgo la vida de personas andando a 150 kilómetros por hora, y si lo agarran,
si el fiscal se le ocurre aplicarle la ley de faltas, que hoy está perimida porque casi no se aplica, y bueno, y usted irá a pintar durante 2 días la puerta de una escuelita. Bueno, los absurdos son los que vivimos en el Uruguay, y cada año vamos viviendo un nuevo número de absurdos. Déjeme, la última. La sentencia de condena implica también la confiscación del vehículo hasta por 12 meses. Pienso que esa es la parte que más duele a la persona que, si es procesada, si tiene la suerte de ser procesada, porque hay que hacer mucho esfuerzo para ser procesado en este país, y ni que hablar con prisión, pero si es procesado, la confiscación del vehículo hasta por 12 meses puede ser la sanción más efectiva que ponga un poco de orden en este desorden que estamos viviendo. Su vida, cuando hablamos de vehículos en este caso, no se distingue de automóviles de motos, ¿no? Porque nosotros acá, por ejemplo, en Maldonado vivimos prácticamente tribus urbanas de cientos de motos que se juntan para ser picadas y que también atentan contra la vida de ellos mismos y de los que andan en alguna de esas zonas, ¿no? Cuando hablamos de vehículos hablamos tanto de autos como de motos, ¿no? Cualquier vehículo que tenga motor. Cualquier vehículo, lo que excepcionamos son las bicicletas. Si quieren hacer picadas de bicicleta, denle nomás, muchachos. Los vehículos de motor son los que son sancionados, de 2, de 3, de 4, de 18 ruedas, lo que quiera. Pero usted me dice que se juntan las motos, y la pregunta que yo le hago, ¿cuántas de esas motos tienen matrícula? ¿Cuántas son identificables las matrículas o legibles? Se puede proceder a la lectura de la matrícula. Es la situación clásica del Uruguay 2025, dale que va, y parece un tango. ¿Considera que la iniciativa puede contar con el respaldo del gobierno? ¿Ha hecho contactos, su vía? Algunos contactos personales a nivel del Parlamento. Pienso que lamentablemente, como en enorme cantidad de proyectos de ley que presenté en la legislatura pasada, el más importante estaba vinculado con reorganizar las fiscalías, que siguen desorganizadas. Sigue estando la doctora Ferrero como fiscal suplente de suplentes, y con los problemas que está teniendo en estos momentos, es una excelente fiscal. Le cito como ejemplo proyectos de ley importantes que he presentado, ni que hablar de modificaciones del Código General del Proceso, del Código de Proceso Penal. No han tenido éxito porque son formas un poco más severas de ver estas realidades que las toleramos. Claro, y esta tesitura, esta filosofía no me la va a llevar el gobierno, así que tengo poca esperanza de que este proyecto funcione, sin perjuicio de que estimo que es totalmente racional. Sí, le pueden decir, para terminar, doctor, que el problema que usted plantea, si bien es real y verificable, el tema de las cárceles, el hacinamiento, que se habla justamente de solucionar problemas con medidas alternativas para evitar el ingreso de personas en las cárceles, por allí puede... Permíteme un ejemplo, porque lo puse ayer. ¿Se imagina una maestra diciendo, ojalá los chiquilines se vayan y no vengan, que no los manden de la casa, que yo no tenga tantos chiquilines en la clase? Es decir, ¿se imagina una maestra tratando de expulsar población? El problema del Estado, que es verdad, tiene hacinamiento en las cárceles porque no ha cumplido con lo que hace años todos estamos de acuerdo, que es crear un servicio descentralizado en las cárceles. Las cárceles son un gigante sin cabeza. No hay cabeza porque la cabeza es del ministro del Interior, y el ministro del Interior no atiende o no puede atender el tema de seguridad y el tema carcelario. Así que hay un incumplimiento del fundamento, la piedra angular central, que es generar un servicio descentralizado. Entonces, el Estado no cumple, la propia coalición lo prometió que iba a cumplir con ese servicio descentralizado, no cumplió. Entonces estamos de mal en peor, a los tumbos, no sabemos a dónde vamos. Y claro, hablamos de las cárceles, pero a las cárceles no se les da vida, no se les da la función fundamental. No es echando gente de las cárceles, es tratando a los que llegan a la cárcel con medidas edificantes, educativas, instructivas para su realización laboral, si es posible, o por lo menos intentarlo, y eso no se hace en la realidad, más allá de algunas excepciones.
Muy bien. Gustavo Subía, muy amable, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes, hasta luego. Adiós.